José Luis. Eh, Te agradezco el doctor. Falta un poquito para hacerlo. Suena lindo, así que lo acepto, pero me falta un poquito. Estoy con la escritura de la tesis, de la parte final de la tesis, y lo que les voy a contar un poco es un aspecto de esta tesis. Pertenezco a la Universidad Nacional de Luján, donde hice la tesis, donde hice la carrera y donde sigo trabajando actualmente, donde hay distintas líneas de enfermedad celíaca. Una de ellas es la que guió mi doctorado, que tiene que ver con el desarrollo y la identificación de nuevos biomarcadores no invasivos para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad celíaca. Nuestro grupo se enfoca, se especializa en el área inmunológica de la patología, pero bueno, ahí la idea es hablar un poco generalidades de esta enfermedad y ver la patogenia, donde la actriz principal es esta proteína que es la gliadina. Para comenzar, tenemos que definir qué es la enfermedad celíaca, porque se habla mucho de enfermedad celíaca, pero muchas veces se habla mal, se la asocia a una alergia, a una intolerancia, cuando en realidad es algo mucho más amplio y mucho más serio, porque es una enfermedad multisistémica con base autoinmune y crónica. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Primero, que cuando se habla de enfermedad celíaca, por lo general lo solemos asociar, casi siempre diría, a una enfermedad a nivel gastrointestinal o netamente intestinal. Sin embargo, se sabe que la enfermedad celíaca afecta a diferentes órganos, diferentes tejidos y diferentes sistemas de órganos, por lo cual se habla de una enfermedad multisistémica. No solamente tiene una implicancia a nivel gastrointestinal, sino que es multisistémica y muy amplia. Tiene una base autoinmune porque, lejos de ser una intolerancia o una alergia, es una enfermedad autoinmune donde se terminan generando autoanticuerpos que son quienes desencadenan luego este daño multisistémico, como vamos a ver un poquito más adelante. Y es crónica porque actualmente el único tratamiento que existe es la dieta libre de gluten estricta. No hay una cura para esta enfermedad. Es una enfermedad que se desencadena por el consumo de gluten, que son proteínas que bien decimos comúnmente que se encuentran en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Sin embargo, la avena ahí tiene un asterisco, ahora vamos a hablar un poquito de eso, en personas genéticamente susceptibles. ¿Sí? O sea, es desencadenada por el consumo de gluten, pero tiene que haber una susceptibilidad genética. Y estamos acostumbrados a escuchar estas siglas de TAC, que refieren al trigo, avena, cebada y centeno. Sin embargo, la avena entra en esta bolsa que solemos nombrar, pero la avena de por sí no tiene la inmunogenicidad que tiene el trigo, la cebada y el centeno, ¿sí? Eh, de hecho, hoy en día se comenzaba a comercializar ya en algunos países ampliamente. Acá en Argentina está llegando la avena certificada libre de gluten, porque per se la avena no tiene eh, esta gliadina de la que vamos a hablar, sino que tiene aveninas que también son prolaminas, pero que no tienen la inmunogenicidad que tiene la gliadina. Lo que sucede es que gran parte del proceso productivo, que tiene que ver desde la cosechadora que se utiliza, se comparte con líneas productivas de trigo, cebada y centeno, principalmente de trigo. Entonces, siempre la avena estaba contaminada con gliadina. Sin embargo, ahora que se conoce esto, o sea, hay líneas productivas totalmente diferenciadas, que ya les digo, arrancan desde la cosechadora diferenciada, las máquinas de almacenamiento, los molinos, toda una línea diferenciada. Entonces podemos conseguir avena apta para personas con celiaquía. Entonces es una enfermedad mucho más compleja de lo que venimos hablando, donde, como les decía, está esta intersección entre factores genéticos y factores ambientales. Factores genéticos, cada vez se sabe más del aspecto multigénico que tiene esta patología. Principalmente se habla de los genes que codifican para los HLA, los receptores HLA tipo 2, sobre todo los receptores de las células presentadoras de antígeno. Sin embargo, y fue uno de los aspectos es uno de los aspectos de mi tesis, estudiar algunos otros factores genéticos, como pueden ser distintos polimorfismos de nucleótido único, a nivel de microRNs también, alteraciones en la expresión de microRNs están asociados a esta enfermedad, y muchos otros genes, pero principalmente la susceptibilidad genética
se relaciona con algunos alelos de los HLA. Y por otro lado, factores ambientales, donde por supuesto el desencadenante ambiental principal es la exposición, el consumo de gluten, de gliadina. Sin embargo, también cada vez se la asocia más a otro tipo de gatillos, a otros desencadenantes, que no es solamente el consumo de gliadina, sino, por ejemplo, factores de estrés, la menopausia, alteraciones a nivel ambiental que pueden ocurrir, que sirven como gatillo de esta enfermedad autoinmune, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, digamos. Pero tiene que estar esta susceptibilidad genética. Hasta hace poco la enfermedad celíaca se la trataba como una enfermedad rara, de poco diagnóstico, de diagnóstico más esporádico, más raro. Sin embargo, estudios epidemiológicos muy amplios han llegado a la conclusión de una prevalencia global del 1,4%. Más de una persona cada 100 es celíaca. En Argentina se calcula que más de medio millón de personas tienen celiaquía, pero como tiene un componente genético, esta enfermedad, hay variaciones entre distintas poblaciones, llegando a algunas comunidades, como sucede mucho en los países nórdicos, con incidencias muy altas del 4, el 5%, y reportes de comunidades concretas, particulares, con reportes del 7, el 8% de la enfermedad celíaca. Eh, Faltan estudios epidemiológicos, por supuesto que hay países donde lo tienen muy estudiado, eh, sin embargo en Latinoamérica es algo que es una deuda de estudios epidemiológicos amplios. Ya les digo, en Argentina hay un trabajo que estima arriba del 1%, pero por ejemplo en México hay distintos reportes que alcanzan el 2,7% en un estudio que se hizo sobre 1.000 voluntarios eh, de sangre, o sea, personas aleatorizadas que eran voluntarios de sangre, se les determinó los anticuerpos, que es uno de los anticuerpos que es el biomarcador que ahora vamos a hablar, y se encontró una prevalencia del 2,7%, pero otros estudios reportan el 0,7, el 1,6, digamos, hay variabilidad en términos de incidencia. Una revisión sistemática muy grande de Zinc en el 2018 alcanzó este valor promedio global del 1,4%, lo cual es muy alto para una enfermedad. Y encima se cree que es una enfermedad ampliamente subdiagnosticada. Y esto se debe a distintos tipos de factores. Principalmente porque la enfermedad celíaca, lejos de tener el cuadro sintomatológico clásico de diarreas y a nivel más gastrointestinal, anemia, desnutrición, tiene un abanico sintomatológico muy amplio, no necesariamente expresado gastrointestinalmente, y además cada vez se sabe más de personas que tienen una expresión asintomática, que no expresan ningún tipo de síntoma asociado a la celiaquía. Algo que uno no pensaría en primera instancia, pero que es real y que hoy, como se conoce más de la enfermedad y por ejemplo, cuando hay un familiar cercano que tiene un diagnóstico de celiaquía, a los familiares de primer y segundo grado se les propone hacer se les eh, pide hacer los análisis serológicos para la enfermedad, o si hay enfermedades asociadas, también se hace el panel de otras enfermedades autoinmunes asociadas. Se llega a este diagnóstico, pero sigue habiendo un subdiagnóstico muy fuerte, que también en algunos países o comunidades está explicado por la falta de test. Si bien es un test simple, es un ELISA, a nivel serológico, eh, bueno, suele pasar que hay faltas de estos test y no se alcanza el diagnóstico. Y otro factor que cada vez también está tomando más importancia en el subdiagnóstico es el autodiagnóstico y el inicio de la dieta libre de gluten antes de tener el análisis de laboratorio. ¿Qué sucede? Cuando uno comienza la dieta libre de gluten, tanto a nivel serológico como a nivel intestinal, se produce un recupero del cuadro. Los títulos de anticuerpos disminuyen, incluso se negativizan, y las vellosidades intestinales y las microvellosidades intestinales se recuperan. Entonces, cuando se concurre a la consulta médica y se hace efectivamente el análisis, sobre todo a nivel serológico, da un negativo, pero este negativo es porque la persona está en dieta libre de gluten y nunca se alcanza el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y después, decirle a una persona que
En algunos casos transitó la enfermedad de manera muy exacerbada, con un cuadro clínico fuerte. Decirle que vuelva a consumir gluten para hacer el diagnóstico no es la práctica recomendada. Entonces también es una causa de su diagnóstico el inicio de la dieta, del único tratamiento disponible antes de tener el diagnóstico efectivo. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Bueno, algo les fui adelantando. En primer lugar, se hace un análisis del cuadro clínico. A ver si puedo. Eh, ahí. Se hace un análisis del cuadro clínico que tiene que ver con antecedentes familiares, con la sintomatología, por supuesto, y con distintas enfermedades asociadas a la enfermedad. Y si hay sospecha o incluso cada vez más de rutina, esporádicamente, se hace la serología. ¿Sí? Se toma una muestra de sangre, se separa el suero y se buscan determinados anticuerpos específicos, principalmente los antitransglutaminasa y los anti-DGP, que es la gliadina de amidada, anticuerpos antigliadina de amidada. También se buscan anticuerpos antigliadina nativa y otro tipo de anticuerpos, por ejemplo el antiendomicio, pero los antitransglutaminasa y los anti-DGP son los más específicos. Ahora vamos a ver cómo es esa cascada de la patogenia. Tanto el isotipo IgA como el IgG, siendo el IgA el más utilizado. Eh, pero el método de referencia final de diagnóstico, el gold standard, sigue siendo la biopsia intestinal, ¿sí? Y la evaluación del daño intestinal, del estado de las microvellosidades, y se categoriza en una escala de ese daño. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, siempre lo asociamos a un cuadro de diarrea o constipación, también puede ser, de anemia, de desnutrición. Está muy asociado a una baja estatura, a caída del cabello, a uñas quebradizas, aftas bucales, abortos esporádicos, perdón, abortos recurrentes, menarca tardía, menopausia temprana, distintos tipos de alteraciones. Sin embargo, el abanico de sintomatología es mucho más amplio. Hay muchísimos reportes de distintos tipos de síntomas que cada vez se confirman más como enfermedades, como asociados a la enfermedad celíaca y que son extra gastrointestinales, como les decía, caída del cabello, uñas quebradizas, trastornos a nivel del esmalte dental, óseos, dolores de cabeza recurrentes, síntomas que no son exclusivos de la patología, pero que hacen a la evaluación del cuadro general. Y hay algunos síntomas que sí son muy asociados, como la dermatitis herpetiforme, que en realidad es una enfermedad asociada, que es exclusiva de enfermedad celíaca, que son manchas, ronchas en la piel que producen picazón, ardor. Sin embargo, el abanico de sintomatología es tan amplio que incluso abarca a la cuestión asintomática, personas que no presentan ningún tipo de síntoma. ¿Cómo se diagnostican estas personas? Bueno, por ejemplo, si hay un diagnóstico de un familiar cercano, el médico o la médica de cabecera debería recomendar el diagnóstico, o mejor dicho, el análisis al grupo familiar más cercano. Si hay una enfermedad asociada como diabetes, tiroidismo, osteoporosis, dermatitis herpetiforme, se hace el análisis de la otra enfermedad. Entonces, mucha gente es diagnosticada con diabetes, que es una enfermedad que de rutina se controla, y al ser diagnosticada de diabetes se hace el análisis de celiaquía, de tiroidismos, y ahí es donde, bueno, esta persona tiene una doble mala noticia, que es, además de diabetes, se encuentra la celiaquía. Eh, y después, bueno, hay gente que siempre contamos la anécdota, que tiene la mala suerte de tener un amigo, un conocido, que hace una tesis en enfermedad celíaca. Esta persona le pide sangre para hacer análisis, para hacer un control negativo y, bueno, termina siendo un control positivo. Las causas son muchas, pero hay personas que son asintomáticas y que pese a lo que uno pensaría, ser asintomático no está relacionado, no hay una correlación con el daño real intestinal de esa persona, ¿sí? Personas asintomáticas pueden tener, si tienen la suerte o la mala suerte de llegar al diagnóstico serológico, hacerse la biopsia intestinal y tener en la escala de daño intestinal la categoría más alta, que es daño total del intestino.
ser asintomáticas, tener daño total del intestino. Por supuesto que eso es una ventana de tiempo donde si hay un daño total del intestino, eh, a la larga o a la corta se va a terminar generando algún tipo de sintomatología que puede ser anemia o desnutrición. Pero bueno, hay una ventana temporal donde una persona es asintomática y puede tener daño total en el intestino. Todo se desencadena en personas genéticamente susceptibles, como dijimos, pero el gatillo principal es la ingesta de gluten. Esta ingesta de gluten termina generando atrofia de las vellosidades y las microvellosidades del intestino delgado, que directamente va a llevar a una mala absorción de los diferentes nutrientes. ¿Cómo ocurre esto? Y acá entra la gliadina. La gliadina es una prolamina, es una de las principales proteínas que componen el gluten, que llega al intestino delgado sin ser prácticamente digerida. Y es en este sitio, en el intestino delgado, donde se produce una digestión parcial de esta proteína, generándose diferentes péptidos y pudiendo atravesar algunos de estos péptidos la barrera epitelial del intestino. Algunos de estos péptidos son muy inmunogénicos, están muy caracterizados, eh, y hay distintas líneas de investigación que han apuntado a, por ejemplo, generar mejoramientos en los cultivares de trigo para modular la presencia de finalmente estos péptidos inmunogénicos, pero es algo que no se ha logrado realizar en su totalidad como para generar eh, trigo, por ejemplo, aptos celíacos, ¿sí? La celiaquía, repito, es una enfermedad autoinmune, no es una intolerancia, y es una enfermedad autoinmune muy sensible, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. El sistema inmune es muy eficiente, es muy sensible a pequeñas dosis, incluso de contaminación cruzada que se puede dar entre los alimentos. Eso mantiene activo el cuadro de enfermedad celíaca. Y esto tiene que ver un poco con lo que les voy a contar ahora. Estos péptidos inmunogénicos pueden atravesar la barrera intestinal y entran en contacto con la transglutaminasa tisular. La transglutaminasa tisular es una enzima propia, fisiológica de los animales, del humano, que lo que hace es generar, unirse a los péptidos de la gliadina y generar un cambio en el residuo de glutamina, transformando en ácido glutámico. Y esta alteración química en los péptidos de la gliadina, eh, que pasa a ser gliadina de aminada, aumenta muchísimo la afinidad con los receptores HLA de las células presentadoras de antígeno. Al hacerse esta transformación química, se aumenta muchísimo esta afinidad y entonces los receptores HLA de las células presentadoras de antígeno de las personas que tienen susceptibilidad genética, que ahora lo aclaro, van a reconocer esta gliadina y este complejo de péptido de gliadina de amidada con la transglutaminasa, fagocitarlo y terminando presentando epitopes a los linfocitos T, tanto de gliadina de amidada como de transglutaminasa. Luego se produce la activación de los linfocitos B, la presentación antigénica, la presentación antigénica, se activan los linfocitos B y se producen anticuerpos contra los diferentes epitopes, que van a ser, como les decía, contra gliadina deaminada, contra epitopes que también están presentes en la gliadina nativa y contra la transglutaminasa tisular. Entonces se terminan generando autoanticuerpos, anticuerpos contra una enzima propia, que es lo que le da el carácter autoinmune y lo que termina generando daño directo en tejidos propios. Además, por supuesto que se produce un cuadro inflamatorio al activarse toda la población celular del sistema inmune, se producen citoquinas proinflamatorias, se alteran las expresiones de diferentes microRNAs que tienen implicancias en una infinidad de vías, y esto también genera daño celular y muerte celular. Al generarse daño celular y muerte celular en la barrera epitelial, sobre todo a nivel de los enterocitos, se aumenta la permeabilidad intestinal y entonces pueden atravesar más péptidos esta barrera intestinal y ahí se produce una exacerbación cíclica
autorregulada de la patología. Em, lo que les quería decir es, esa susceptibilidad genética les comentaba que está principalmente explicada, si bien hay distintos aspectos genéticos, pero principalmente está explicada a nivel de HLA. Las personas susceptibles, las personas genéticamente susceptibles a la enfermedad celíaca, lo que presentan son alelos, variantes, que se van a reflejar en estos receptores, que lo que hacen es tener mayor afinidad por los péptidos de aminados de la gliadina y por este complejo gliadina transglutaminasa tisular. Eh, y esto termina generando un daño, como les decía, en las microvellosidades. Si hacemos un corte transversal del tubo digestivo, del intestino, vamos a ver los pliegues con sus vellosidades y a nivel de los enterocitos vamos a observar estructuras en forma de dedo, que son las que permiten aumentar eh, muchísimo la superficie de contacto con el medio externo, la luz intestinal. En una persona con enfermedad celíaca, estas microvellosidades se ven dañadas y reducidas y esto disminuye muchísimo la superficie de absorción intestinal y es lo que termina generando estos cuadros de anemia o malabsorción y desnutrición. Esto, por ejemplo, son imágenes de videoendoscopías en una persona sin enfermedad celíaca, o mejor dicho, sin enfermedad celíaca activa, y esto es una persona con una enfermedad celíaca activa y avanzada. Hago esta salvedad de enfermedad celíaca activa porque en una persona con enfermedad celíaca, si hace el único tratamiento hoy en día validado y seguro, que es la dieta libre de gluten, puede recuperar eh, totalmente el intestino, disminuir la serología, disminuir los niveles de anticuerpos, bajar el perfil inflamatorio y recuperar las microvellosidades intestinales y no tener ningún inconveniente. Eh, Hay distintas líneas de investigación que también han ido en el sentido de buscar reducir, no a nivel de cultivar del trigo, sino una vez producido ese trigo, buscar reducir el impacto inmunogénico de la gliadina y de los péptidos derivados de la gliadina eh, para poder utilizar estas materias primas en personas con enfermedad celíaca. Eh, de hecho, en Argentina hasta hace poco se logró cambiar la legislación de enfermedad celíaca, que en su momento era una legislación de vanguardia, eh, donde se reglamentó el uso de los sellos de sin trigo, avena, cebada y centeno. ¿Sí? El alimento apto celíaco tenía un sello que marcaba sin trigo, avena, cebada y centeno, sin TAC, y además eso tenía que estar acompañado para poder exponer ese sello con un análisis de gliadina de menor de 10 partes por millón, lo cual es un límite más bajo que en otros países del mundo, como en Europa, que es de 20 partes por millón. Pero bueno, más allá de eso, la legislación iba en el sentido de que no tengan sus ingredientes o en contaminaciones trigo, avena, cebada y centeno. De la avena ya algo hablamos, pero la nueva legislación argentina, que se logró modificar hace poco, contempla ya los alimentos que dicen sin gluten. Y esta diferenciación tiene que ver con un proceso enzimático que se logró desarrollar, eh, mediante el cual se puede hacer una digestión previa de estos péptidos y que no presenten la inmunogenicidad que se puede desencadenar, por ejemplo, con el consumo de cebada. Esto fue principalmente impulsado por una cervecera que generó una cerveza a base de cebada, pero que con este proceso enzimático es apto celíacos. Entonces, por supuesto que el logo de sin trigo, avena, cebada y centeno no se puede utilizar, entonces se hizo la modificación para que pueda tener un logo sin gluten, que es apto celíacos, eh, pero bueno, es por otra vía. Una de las preguntas que más surgen cuando hablamos de celiaquía es, eh, ¿ahora hay más o qué pasa? Un comentario muy frecuente es, ahora
está de moda la celiaquía, hay muchísima gente celíaca. Y bueno, por supuesto que esto no es así, o sí, capaz que sí, pero la pregunta tiene que ser si ahora hay más o si en realidad estamos contando mejor. Hoy en día me animaría a decir que todos conocemos o conocemos a alguien que conoce que tiene una enfermedad celíaca. Si se organiza un evento grande, hay que contemplar un menú celíaco. Si organizamos un congreso, hay que contemplar menú celíaco. Eh, Desconozco la reglamentación en otros países, pero en Argentina los restaurantes tienen que tener un menú celíaco a disposición. Es mucho más frecuente ahora que hasta hace unos años o unas décadas. Y bueno, ¿dónde radica esto? Hay distintas teorías, distintas hipótesis. Una de ellas, que yo creo que es la principal, es, bueno, si a nivel eh, diagnóstico se lograron mejoras que expliquen el aumento del diagnóstico y que en realidad lo que estamos pudiendo hacer es llegar a más personas con celiaquía. También hay una conciencia a nivel médico mucho más grande de hacer análisis de rutina o esto que les contaba, enfermedades asociadas, antecedentes familiares y la mejora en los métodos de diagnóstico. Hoy en día con una serología se puede eh, identificar con mayor certeza una persona con enfermedad celíaca, aunque el método de referencia sigue siendo la biopsia intestinal. En los congresos la discusión hoy en día es si alcanza con la serología y listo. Entonces, una posibilidad es, bueno, simplemente estamos mejorando el diagnóstico. Pero hay otras dos o tres hipótesis que son muy interesantes, o por lo menos a mí me resultan muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con la microbiota intestinal. Infinidad de trabajos que asocian alteraciones en la microbiota intestinal, lo que se conoce como disbiosis, eh, con también un gatillo posible de la enfermedad celíaca. Por supuesto que siempre estamos hablando de personas que tienen la susceptibilidad genética, pero estos alelos que yo les contaba de los HLA, que están asociados a enfermedad celíaca, tienen una incidencia poblacional muy alta. Eh, Entonces, el diagnóstico genético no es un diagnóstico muy confiable porque si analizamos genéticamente a una persona, es muy probable que tenga alguno de los alelos que presentan riesgo de enfermedad celíaca. El diagnóstico genético sobre todo tiene un carácter de diagnóstico negativo, de descartar a una persona que no tiene ninguno de los alelos de riesgo para decirle, bueno, no vas a desarrollar celiaquía o esto que te está pasando no es celiaquía con certeza, pero son alelos muy frecuentes en la población en general. Entonces, diferentes gatillos ambientales, por ejemplo, la microbiota intestinal, pueden favorecer el desencadenamiento de la enfermedad celíaca. Y hay dos teorías que tienen que ver con la microbiota. Por un lado, la teoría de la higiene excesiva y por otro lado, el uso de antibióticos. El uso de antibióticos en la primera infancia, hay trabajos que vinculan el uso de antibióticos en primera infancia con mayor desarrollo de enfermedad celíaca y de muchas otras patologías, eh, por justamente una disminución de la diversidad en la microbiota intestinal. Y como contrapunto también está la teoría de la extrema higiene, que tiene que ver con cómo han ido cambiando nuestros hábitos directamente asociados a la higiene, pero también, por ejemplo, distintos factores como si hay mascotas en el hogar y hay una convivencia estrecha, si el niño o la niña juega en el jardín, si tiene jardín o patio, o vive en departamento más aislado, si se come las uñas. Hay infinidad de factores que, en definitiva, están vinculados con la exposición a microorganismos y el enriquecimiento de la microbiota intestinal eh, que plantean que ha habido una disminución en esta diversidad, en estas exposiciones, o un aumento en la higiene extrema, que hace que esa microbiota intestinal esté empobrecida y que esto sea un factor posiblemente desencadenante que aumente la susceptibilidad a la enfermedad celíaca. Y después, por supuesto, el aumento en el consumo de ultraprocesados,
esto es algo que conocemos más, pero como una variante de esta hipótesis, hay quienes plantean que a nivel de los cultivares de trigo, los cultivares modernos, desarrollados en la modernidad, tienen mayor porcentaje de gluten. Hay un trabajo muy interesante que leí hace un tiempo que fueron a buscar cultivares de pueblos aislados, cultivares que están asociados a cultivares viejos, que no han sido modificados, y que los comparan el porcentaje de gluten con los cultivares actuales, y la realidad es que no hay una conclusión contundente que explique que puede haber un cambio a nivel de los cultivares de trigo que explique mayor incidencia de enfermedad celíaca, pero bueno, es algo que también se menciona mucho. Y en línea con todo esto, lo puedo pasar a diapo, ahí. En línea con todo esto, les cuento brevemente una arista de los trabajos que llevamos adelante en la Universidad Nacional de Luján, que fue a raíz de un ensayo muy grande que hizo mi grupo de investigación y que es el principal muestreo de mi tesis, donde tomamos muestras de suero de 537 voluntarios, y esto después se siguió ampliando, de una ciudad concreta que es Chivilcoy, en el interior de la provincia de Buenos Aires, eh, donde, bueno, el flujo de trabajo, por supuesto que fue, en primer lugar, la firma del consentimiento informado de estos pacientes, pero también un cuestionario donde nos permitió recabar datos clínicos, antecedentes familiares, sintomatología, comorbilidades y datos del domicilio de cada una de estas personas. Tomamos muestras de suero y sangre también para analizar los factores genéticos, pero bueno, a fines de esto, de suero, donde pudimos determinar la serología, principalmente por distintos motivos. Analizamos los anticuerpos antitransglutaminas tisular IgA, con un kit que desarrollamos nosotros, y antigliadina nativa IgA. Algunos de estos pacientes también les hicimos antigliadina deaminada, pero bueno, principalmente nos guiamos por antitransglutaminasa y antigliadina. Y luego hicimos los análisis. Por supuesto que uno espera encontrar eh, mayor cantidad de personas con anticuerpos positivos en lugares con mayor densidad geográfica. Y a medida que disminuye la densidad geográfica, encontrar menos personas con anticuerpos positivos. La ciudad de Chivilcoy es, la verdad, una ciudad muy ordenada, donde, si ven acá en el mapa, el entramado urbano se corta bastante eh, diametralmente, por así decirlo, me entenderán, eh, donde está, tenemos el centro de la ciudad y a medida que nos alejamos la densidad poblacional disminuye. Esto que les estoy mostrando acá es un mapa de calor de cantidad de personas con anticuerpos antitransglutaminasa positivos en Chivilcoy. Y Gabriel, si ven, no sigue. ¿podrías, Sí, podrías cerrar en unos 5 minutos para tener es, tiempo de sí, preguntas? Porque el tema está bien interesante. es la última diapositiva. Gracias por el Perfecto. recordatorio. Listo. Em, Entonces, a medida que nos alejamos del centro de la ciudad, encontramos una disminución en la cantidad de personas con anticuerpos antitransglutaminasa positivos, pero hay dos anomalías que observamos. Y mi director es de esta ciudad, entonces nacido y criado acá, entonces la conoce muchísimo, y se dio cuenta que en estas anomalías lo que hay, son los círculos azules, son molinos o centros de acopio de harina de trigo. Entonces ahí empezó la teoría de, bueno, si esto es un factor ambiental, que por supuesto que estos molinos, los camiones que circulan, que llegan y sacan productos de estos molinos, producen un aumento del gluten, de la gliadina a nivel ambiental, y esto es un factor que aumenta la incidencia, por lo menos, de anticuerpos antitransglutaminasa positivos o antigliadina positivos. Entonces, bueno, una línea de investigación que está en curso, que hay algunos resultados preliminares, pero que están los análisis en curso, ha sido
colocar distintas muestras de distintas trampas para muestrar el aire de la ciudad de Chivilcoy. Y, por ejemplo, en el centro de la ciudad está ubicada este equipamiento que consta de una pequeña estación meteorológica, digamos, que registra los datos de dirección de viento, de la velocidad del viento, distintos parámetros meteorológicos, y este equipo que, como vieron, se mueve en relación con la dirección del viento y va tomando muestras permanentes, es como una cinta sin fin del aire de la ciudad. Y después esto se analiza a nivel de microscopio con tinción para observar y buscar los granos de harina en el aire. Y bueno, se están encontrando mucha presencia de harina en el aire. eh, y bueno, ahí está la búsqueda de si este gluten ambiental, esta gliadina ambiental, está desarrollando una mayor incidencia de celiaquía o por lo menos de anticuerpos específicos contra celiaquía, pero bueno, vamos a dejarlo en esos términos para no ser tan contundentes. Así que bueno, con esto termina la presentación. Gracias por la invitación y por el tiempo de escuchar. Y bueno, abrimos el espacio. Eh, Gabriel, Diego, muchas gracias por la presentación, un tema muy interesante. Yo de hace tiempo acá me hacía una pregunta que quizás no respondiste en la presentación y era de por qué ahora eventualmente tenemos como más incidencia de enfermedades celíacas, o sea, lo percibimos así, ¿cierto? Igual como con otro tipo de alergias. De pronto, como tú decías, que ahora tenemos más posibilidades de detección, más herramientas para detectar, más la tecnología ha avanzado más en ese sentido, de pronto antes no se tenía. eh, y, y ahora sí se puede. Entonces, abro para que de pronto alguien, quienes tengan preguntas, puedan formulárselas a Gabriel. Está. Luis. Sí, con esto que decías del aumento de la incidencia, es algo muy interesante para estudiar. Como le decía, hay poblaciones muy puntuales de comunidades. Hace poco salió un paper de una comunidad africana que presenta arriba del 8% de incidencia, lo cual es altísimo, pero bueno, hay países eh, como Finlandia que tiene incidencias del 3-4%, lo cual es muy alto en una enfermedad de este tipo. Y está este comentario del aumento de la incidencia, sí, eh, y bueno, y ahí está la discusión a qué se debe, si es una mejora en el diagnóstico solamente o si son otras causas como lo que les contaba de la higiene, de los ultraprocesados, de las variedades de trigo. Hay distintas hipótesis, pero no está todo en discusión, no hay realmente una respuesta hasta el momento. Gracias. Y perdón. Quería hacer una pregunta sobre el tema este de Chivilcoy y el trigo en el aire. Eh, Me imagino que no hay resultados ya definitivos, pero si el trigo está en el aire, ¿podría tener algo que ver que el ingreso de las partículas fuera por la vía respiratoria, además de la vía digestiva? ¿Piensan que puede tener algo que ver con eso? ¿O lo que se aspira Sí, después termina deglutiéndose como moco y entra por el aparato digestivo igualmente? sí, ahí si no también Mauricio Masi es mi director y él está encabezando esta línea, también Mauricio, la libertad de hablar. Eh, ¿Querés hablar? No, No, no no, es no. Dale. es una pregunta que se Mirá, me ocurrió acá mientras te sí, escuchaba. No es sí. para que me la contestes en función de lo que No, han no. estudiado, pero me Te surge esa. digo, te cuento un poquito. Nosotros tenemos esa duda. O sea, evidentemente hay harina procesada en el aire, eso lo podemos afirmar. Ya tengo varios estudios hechos en diferentes puntos de la ciudad. Hay una distribución heterogénea. Bueno, obviamente
y esto lo podría explicar hasta un poco mejor los meteorólogos que trabajan con nosotros o los biólogos ambientales, ¿no? Porque viste que cuando empiezas con la interdisciplinaridad, eh, uno trata de aportar de todos lados, pero en realidad, bueno, se enfoca en alguno en particular. Pero lo que digo es muy interesante. De hecho, nosotros empezamos a buscar biografía porque claramente uno se debe estar tragando esa harina, pero también se la debe estar respirando, digamos. Y ahí hay que ver, bueno, obviamente podrá quedar atrapado, hay que ver todo el proceso, si es expulsado por la mucosidad o algo puede llegar a ser captado por los macrófagos alveolares. Si fuera ese el caso, habría una respuesta a nivel pulmonar. Y de hecho, las respuestas inmunológicas de mucosa están todas interconectadas. Mm. Entonces, ese es un punto a estudiar. Pero hay un reporte, puede que haya otro, pero los que encontramos nosotros cuando buscamos un reporte, un case report, de un caso de asma digamos, la sintomatología no desaparecía ni con ningún tratamiento de los conocidos y desapareció a partir de implementar la dieta libre de gluten. Digamos, acá de nuevo, el gluten estaría entrando por vía digestiva, porque es la dieta, pero, digamos, La sensibilización por ahí. exactamente, había sintomatología a nivel de la mucosa respiratoria. De hecho, nosotros, como dijo Gaby al principio, con esto que es multisistémico, estamos analizando otras cosas, porque digamos, no creemos que sea solo una cuestión genética la asociación entre enfermedad celíaca, diabetes y enfermedades de tiroides, ¿no? Diferentes patologías asociadas a tiroides. Tiene que haber alguna cuestión también, digamos, fisiopatológica que las esté conectando. Creemos, ¿no? Y también hay muy poco descrito sobre eso. Así que, pero bueno, es una respuesta muy abierta la que te estoy dando, pero hay algún indicio que de alguna manera estaría generando. Nosotros Mm. no pensamos que la harina en el aire va a aumentar, o podría que sí, pero va a aumentar por ahí la incidencia de la enfermedad, pero sí va a despertar la enfermedad, digamos, mucho antes o en aquellos que se están cuidando, porque imagínate, mirá, en este caso en particular, a una cuadra de uno de estos molinos hay una casa que produce alimentos libres de gluten. Entonces yo digo, Qué abren la peligro. ventana, abren la ventana y pueden estar cumpliendo con todas las recomendaciones, con toda la ley, pero abren la ventana y se deposita harina sobre todo lo que tienen adentro de esa Sí. cocina, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto esto? Es muy difícil, pero bueno, nosotros terminamos de hacer el primer gran muestreo que estuvimos muestreando casi 2 años la ciudad, en diferentes puntos. Así que ahora estamos, analizar todo esto es un montón de datos. ¿Y se podría Y cruzar con gente que trabaja en esos molinos, por ejemplo? ¿Pueden discriminar esa? bueno, está complicado. Una cosa, tenemos un caso de una persona que tuvo que dejar de trabajar en el molino, en uno de estos molinos, por toda la sintomatología que tenía. Pero, viste, a ver, el molino implica un poder económico que en la ciudad tiene mucho peso. De hecho, donde está ubicado ya es ilegal. Y hace 20 años que se lo está tratando de sacar, lo cual obviamente, yo entiendo, requiere una Sí, sí, inversión millonaria, sacarlo fuera de la ciudad de nuevo, digamos, y no por esto, digamos, justo cuando nosotros salimos con algunos de estos resultados, se reavivó todo ese debate. Entonces, hay un claro, impacto metés una social que cuña que Ah, lo estamos tratando de manejar con mucho cuidado, porque hay mucha susceptibilidad y hay muchos intereses. Entonces, es como un equilibrio muy, muy fino y complicado de mantener, ¿viste? muchas gracias. No, al contrario, gracias a gracias. vos. Me metí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pregunta muy interesante la discusión. Sí, Gabriel, perdón, hola. estás duplicado. Sí. Gabriel, hola, de nuevo. Nada, darte las Sí. gracias por la exposición. La verdad es que, bueno, los que no tenemos mucha idea de este tema, pues la verdad es que muy, muy interesante y, bueno, pues nos ayuda a aprender. Pero a mí me ha quedado la duda de qué va tu tesis doctoral. O sea, sobre este tema, si va sobre justo ese estudio, no sé, que de forma breve, porque no tenemos mucho tiempo, pero un poco que nos cuentes. Gracias por la pregunta. Sí, mi tesis, en realidad, el objetivo es identificar y desarrollar
nuevos biomarcadores no invasivos para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. Como les decía, el método de referencia de diagnóstico sigue siendo la biopsia intestinal, que es una práctica que necesita un lugar especializado, personas especializadas, sedación, es una práctica compleja y que termina siendo una observación histológica eh, subjetiva en un punto, ¿sí? Ahí, cuando uno compara biopsias de distintos lugares, bueno, hay gente que te das cuenta que hay un centro que a la mayoría le pone una escala de Marsh y otro que prácticamente todos son 3C, que es el punto mayor. Entonces hay una susceptibilidad, no deja de ser una observación. Entonces la idea es desarrollar otros biomarcadores que junto con la serología permitan completar ese diagnóstico sin recurrir a la biopsia. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, trabajé en torno a microRNs, mucho, a citoquinas, a caracterizar un poco más en términos de afinidad y cinética de interacción los anticuerpos, no solamente quedarse con los niveles de anticuerpos, sino ver qué grado de afinidad tienen esos anticuerpos, si mayor afinidad de anticuerpos se correlacionan con mayor sintomatología, bueno, distintos aspectos, pero el objetivo general es ese, intentar evitar la biopsia para aumentar el diagnóstico, porque bueno, es un paso de complejidad más recurrir a la biopsia. Sí, así, y nada, si esa tesis cuando la defiendas es online, pues esperamos la invitación. Gracias. Gracias. Sí, ojalá sea pronto. Pronto, pronto. ¿Alguien más tiene otro comentario? Bueno, perfecto. Entonces, pues, si no hay más intervenciones, nuevamente muchas gracias a Gabriel de Diego por su presentación, gracias a los asistentes por su fidelidad en estos webinars. Muchos éxitos a Gabriel en lo que continúa de su proyecto de su tesis doctoral. Y entonces nos veríamos nuevamente en el próximo webinar. Yo no sé por qué tengo como un eco. Sí, perdona, Luis Felipe, voy a hacer una intervención, nada, dar las gracias. Parece que ha aumentado el número de participantes, así que espero que en los próximos aumente más, que invitemos a, bueno, pues eso, a nuestros estudiantes bueno, le hagamos difusión a estos seminarios. Y el siguiente, bueno, en agosto, como hay muchos sitios donde bueno, pues estamos de vacaciones, damos un descanso y el siguiente será el 15 de septiembre por Julián Osorio de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Vale? Pero aprovecho también para recordaros que, bueno, pues para el Simposio Iberoamericano de Redes Temáticas sobre Proteínas, que nos juntaremos en Ecuador en noviembre, para poder mandar Astrad, el plazo acaba el 31 de agosto, ¿vale? Y bueno, pues para mandar Astrad y luego, bueno, pues animo a que la gente se inscriba, va a ser en formato presencial online, con lo cual, bueno, pues esperamos recibir muchos resúmenes en este mes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues quería recordarlo a todos. Así que nada, Luis Felipe, te dejo ya que Blanca, despidas. Ah, perdón. sí. Sí, sumado a lo que comentas, es volver a hacer la invitación a seguir las redes sociales de la red, LinkedIn, Instagram, Facebook, para que lo sigan y compartir la información. Creo que es clave para que la reunión de noviembre sea exitosa, es que todos hagamos también el trabajo de compartir difundir lo que estamos haciendo. Mm. Sí, nada, Eso. es que eso es trabajo de todos. Gracias, Adrián. Perfecto, claro que sí. Bien. Entonces, no, mi audio está dañado, algo pasa con mi audio. Entonces, feliz tarde para los que estamos de este lado del continente, y feliz casi noche para los que están del otro lado. Nos vemos entonces en el mes de septiembre en el seminario de Julián. Chao, chao, que estén bien. Venga, gracias.